un poco antes de eso, creo que fue la huelga de bandas, ¿no? Sí. ¿Por qué no cuentas un poco la huelga de bandas? Luego volvemos a este punto, Bueno, ¿eh? sí. Bueno, la La huelga de parte... bandas, esto se produjo el año 1967. Desde noviembre del 67 fueron 6 meses de huelga. 67 hasta primeros del 68. Bueno, entonces esta huelga, primero Bandas formaba parte del grupo Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? Una empresa muy importante. Y los curreras venían reclamando mejoras laborales y sociales, pero sobre todo protestaban por el sistema de control que entonces había en las fábricas. Me acuerdo el nombre, había unos nombres ya técnicos, no me acuerdo ahora, pero bueno, uno de los temas por los que protestaban eran los controles horarios para hacer piezas, para hacer lo que fuera, ¿no? Y también la readaptación de los sueldos. Como esto no lo consiguieron, pues y precisamente en esa huelga, uno de los responsables por parte patronal estaba un durangués, que era Fernando Capelástegui, de la familia Capelástegui. Bueno, pues este Fernando Capelástegui, él fue director general de Altos Hornos y durante la guerra, durante la huelga de bandas, él estaba en Etxebarri, director general. Y entonces él fue un gran responsable de aquella huelga, que yo con él mantuve bastante relación después, porque después de la huelga de bandas ya pasó a Baracaldo y siguió de director general, y siempre que había alguna junta general, pues nos invitaban a las juntas y muchas veces comía al lado junto. Después de las juntas había una comida con la prensa y tal, y nos contábamos nuestras cosas de aquella huelga, ¿no? Bueno, total, que eran varios cientos de trabajadores y salieron a la huelga, que duró 6 meses. Para mantener esa huelga había un equipo liderado por un amigo y compañero mío que se llamaba José Antonio Osaba, hijo de padre cubano, y que formaban parte de una comunidad cristiana en Baracaldo, junto con un jesuita, David Armentia, y otras 2 chicas y 2 chicos. Entonces, este equipo, claro, estaba muy relacionado, entre otros, con los curas rebeldes, diríamos, con los que estábamos metidos un poco en la base social de la Iglesia, y había que conseguir mantener el espíritu y la información, no solamente a los trabajadores, sino al resto, porque la información estaba prohibida por el régimen franquista. Entonces teníamos que recurrir a las multicopistas. Entonces, uno de los trabajos más importantes que hicimos un grupo de curas en esta huelga, pues fue suministrar, reproducir, incluso escribir las octavillas, para luego ir distribuyendo no solamente por la zona de la huelga, sino por todo Euskadi. Y entonces, como la iglesia tenía sus locales, pues un grupo de curas utilizamos la infraestructura de esa iglesia, pues para colaborar y apoyar todo este movimiento huelguístico. Y luego incluso se hicieron unas homilías o sermones conjuntos de ese grupo de curas, que el mismo domingo se leía en muchas parroquias. Y se hicieron colectas también en muchas iglesias, pues para mantener a los huelguistas. Porque había una caja de resistencia, Sí, también, ¿no? eso, sí. Se formó esa caja de resistencia, que estaba alimentada a base, pues, de las donaciones particulares
los sorteos que se hacían, colectas en las iglesias, y sí, así se mantuvo. Y precisamente para aglutinar y para recordar y para la historia, se hizo un librito que se llamaba Nuestra Huelga, que se hizo en París. Y bueno, en París se editó, ¿eh? Se hizo aquí y se hizo en San Juan de Luz, porque Osaba tuvo que exiliarse a raíz de la huelga. Y precisamente mi hermana, que era mi amiga de Osaba, pues se encargaba de pasar clandestinamente en los capítulos que iba haciendo Osaba para que se corrigieran por parte del resto del equipo de la huelga. Y bueno, ese libro se hizo en París y se trajo clandestinamente. Y un dato curioso que nos pasó, y es que cuando se trajeron pues podían ser 2.000 o 3.000 ejemplares. Era un librito más o menos de este tamaño, ¿eh? Ahora se ha reeditado ahora, ¿eh? Y entonces se trajo desde la Muga en una furgoneta de aquellas que había Citroën. Se metieron las cajas y cuando llegamos a Iurreta, pues hubo un pinchazo del coche y llegó la Guardia Civil de Tráfico. ¿Qué les pasa? Pues es que tenemos pinchazo. Y entonces, bueno, pues ya les vamos a echar una mano. Bueno, pues tendremos que bajar todo eso. Sí, sí, claro, pero bajen todos esos paquetes, porque así no podemos inflar. Y ellos, cogiendo los paquetes, pensaban que era cualquier cosa. Ellos mismos nos ayudaron a bajar los paquetes, se solucionó el pinchazo, metimos los... Hombre, un poco de miedo ya pasaríais, ¿no? Pues sí, tantos miedos pasamos en aquellos tiempos.